Hola, buenos días. Con esta clase vamos a empezar a ver subrutinas muy interesantes, incluso con la clase que viene, subrutinas de temas que no están normalmente en la matemática convencional, pero que en la vida moderna, sobre todo en el uso científico, se han vuelto bastante importantes. La primera que vamos a ver hoy es cómo utilizar una computadora para generar números al azar y cómo con esos números al azar vamos a construir cosas interesantes. Es medio algo extraño que yo use una computadora, que es una situación extremadamente determinística, en el sentido de que mi computadora la uso para hacer cuentas, y esas cuentas con los mismos números de entrada, el mismo cálculo, tienen que dar el mismo resultado. O sea, no está contemplado que haya un azar, que algo sea por azar. Sin embargo, se pueden utilizar algoritmos que sí generan números al azar. Ahora, ¿para qué es importante los números al azar en nuestra vida? Para montones de cosas, incluso que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si jugamos con la Xbox, la PlayStation, un jueguito en la computadora, yo les había dicho que al principio de la cursada, que si estoy peleando con monstruos y el monstruo siempre hace lo mismo, el juego es muy aburrido, porque yo ya sé qué va a hacer. En cambio, si el monstruo va cambiando y hace cosas diferentes en momentos diferentes, bueno, hay cierto interés porque hay que estar atento al juego, el juego va cambiando. También los números al azar se usan mucho para, por ejemplo, hacer transacciones bancarias entre computadoras. ¿Por qué? Porque generan ciertas claves que hacen que sea muy difícil, o sea, al revés, se criptografía la información con números al azar, estos números al azar se intercambian entre las computadoras y hace muy difícil que una tercera persona en el medio del camino pueda ver qué estamos haciendo o modificar lo que estamos haciendo, por ejemplo, para intentar robar plata de una transacción bancaria. Los números al azar se usan en seguridad. Y vamos a ver su uso en ciencia. Los números al azar sirven mucho en hacer modelos. Por ejemplo, yo estoy observando con sistemas meteorológicos o sistemas astronómicos. Entonces yo tengo datos crudos que salen del aparato, que tienen cierto ruido específico, cierta situación de observación. Entonces yo tengo ciertos protocolos para reducir esos datos y convertir esos datos en datos útiles. Por ejemplo, se los calibra energía en alguna magnitud que a mí me sirve. Entonces yo sé que tal día medí tal cosa en tantos watts por segundo o en tantas magnitudes o en distintas unidades que uno puede utilizar. Pero, ¿qué pasa si yo sospecho que eso se está haciendo mal? Bueno, puedo generar datos, digamos, puedo poner unos datos, ensuciarlos con ruido y procesarlos como si fuesen datos reales. Entonces me puedo dar cuenta si en mi protocolo de reducción de datos hay errores sistemáticos. Protocolos de reducción de datos son algo complejo porque se eliminan muchos factores que tienen los sistemas al medir y que esos valores se pueden reducir. Entonces uno elimina todos esos problemas de medida y consigue datos muy buenos. Entonces, también de la otra manera, yo puedo en cierta situación tratar de reproducir algo que veo en el universo y generarlo montones de veces en distintas situaciones para ver cuál es la que se parece a la situación que yo observo del universo. O sea, puedo modelar el Big Bang y no tiene por qué ser todas las veces el mismo modelo, puede ser diferentes modelos con distintas galaxias apareciendo en distintos lugares y tratar de ver si todos esos modelos se parecen al universo que estoy viendo, incluso cambiando ciertas leyes físicas de cada universo. Así que puedo hacer millones de universos y ver cuáles son los que se parecen a los que yo veo en los telescopios. Entonces los números al azar para hacer modelos muy complejos se usan muchísimo en todas las áreas de la ciencia. Entonces hoy vamos a hacer un modelo de juguete, pero que es muy interesante porque describe muchas de las situaciones que nos vamos a encontrar en nuestra vida como científicos. ¿Cómo son estas rutinas de números al azar? Bueno, son extremadamente sencillas, en cierta manera. Hay también modelos más complejos, pero normalmente los modelos sencillos tienen la ventaja de que generan muchos números al azar muy rápido, sin gastar muchos recursos de la computadora, con lo cual se los hace muy útiles. Una manera, que es la más típica, es un número, que yo al principio lo defino como la semilla. Al principio tomo un número x0, este que está acá, vamos a marcarlo, el x0. Por ejemplo, yo tomo un x0. Este x0 puede venir de muchos lugares, lo pongo yo de prepo.
puedo tomar los milisegundos del reloj de la computadora, que siempre están cambiando, hacer una cuenta con esos milisegundos para que cambien mucho más, dividirlo por la hora o hacer algo que genere un número x0 que cambie constantemente. A ese número x0 lo considero mi primer número al azar y lo pongo acá, lo multiplico por una constante a, le sumo otra constante c, estas constantes están elegidas por los matemáticos para que me genere una secuencia de números al azar muy grande, y lo hago módulo m. ¿Qué es módulo m? Bueno, yo básicamente divido el resultado de a por x0 más c, pero en vez de quedarme con el divisor, me quedo con el resto. O sea, el quedarse con el módulo es quedarse con el resto. Esto sería el resto de la división. Si ese resto, que obviamente estoy dividiendo por m, es menor que m, si lo divido por m me deja un número x que está en el intervalo entre 0 y 1. Por supuesto, 0 abierto, 0 cerrado y 1 abierto, porque nunca puede ser 1. Eso es muy, muy útil porque hace que mis números al azar estén entre 0 y 1. Entonces yo con el x0, que es una semilla, genero el primer x1, que es mi primer número al azar. Con x1 lo vuelvo a poner acá y genero otro número al azar ahí. Entonces voy generando distintos números. ¿Qué pasó acá con esto? Entonces voy generando los distintos números al azar. Una y otra vez voy generando. Obviamente las secuencias no son infinitas. Por ejemplo, este es un generador de este tipo de números al azar. Genera entre 50.000 y 100.000 números y después se empiezan a repetir, o sea, el azar se pierde. Y fíjense que si hago una subrutina que genere números al azar con esta, la escribí acá. Y fíjense que es muy simple esta subrutina. ¿Por qué? Porque pongo el número acá, pongo el número al azar en este lugar. Obviamente después que lo usé, porque lo voy a destruir. O sea, yo mando el número y lo devuelvo en la misma variable. Bueno, quiero que sea real por 8. Esto porque necesito conservar muchos decimales. El hecho de que la computadora pierda decimales hace que esta secuencia es la que se acabe más rápido. A y C son enteros. Como A y C serían real por 4, los defino como enteros. Pongo estos dos números. Estos dos números provienen de que los matemáticos investigaron este método y encontraron que con estos tres números el método da las secuencias más largas. Y la función módulo es una función intrínseca del Fortran, o sea que ya está hecha. Hago la cuenta, saco el módulo, divido por m y me quedo con el x nuevo, el cual lo devuelvo. Fíjense que esta subrutina es muy chiquitita. El cálculo es extremadamente rápido porque encima se hace con números enteros. ¿Se acuerdan que yo les conté que los números enteros, las cuentas se hacen muy rápidas? Entonces es una subrutina extremadamente útil. Sí, vamos ahora a usar esta subrutina para hacer algo muy, al principio, que atenta contra el sentido común, que vamos a calcular el número pi. Vamos a calcular el número pi a partir de números al azar. Lo cual suena raro, hay que admitir. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, con un método que es muy antiguo, que es el de marcar un cuadrado. Marco un cuadrado que está acá. No se ve mi cursor, disculpen, vamos a ver si puedo escribir con él. Yo marco un cuadrado en el piso, por ejemplo, y en ese cuadrado en el piso que tengo acá, le dibujo un círculo, este que está acá, que sea tangente a los cuatro lados, ¿no? Y tiro piedras. Entonces, por un lado, cuento, las piedras que cayeron en el círculo sobre las piedras que cayeron en el cuadrado. Las que caen fuera del cuadrado no me interesan. Entonces tengo esas dos. Esas las vuelvo a tirar. Entonces, una de las cuestiones estadísticas que yo puedo medir es lo que se llama frecuencia. La frecuencia sería el número de piedras en el círculo, este que está acá, dividido el número total de piedras. O sea, perdón. Ya.
estoy probando una tableta digitalizadora y me está haciendo lío. Básicamente yo voy a querer NC sobre NT. Esta es la frecuencia. En el infinito, la frecuencia se convierte en lo que se llama la probabilidad de que algo pase. Por ejemplo, yo puedo tirar una moneda y contar cuántas veces sale cara. Entonces saqué la frecuencia de las veces que sale cara, que obviamente va a ser un número menor que 1. ¿Por qué? Porque tiro la moneda 100 veces y, por ejemplo, me salen 48 caras. Entonces la frecuencia, que es el número de veces que me salió cara sobre la cantidad total de veces que tiré la moneda, me da 0,48. Esa es la frecuencia observada de que cierto fenómeno suceda. En este caso, yo voy a generar una coordenada X, una coordenada Y, y por ejemplo el puntito rojo es donde pegó la moneda que entró dentro del círculo. Pero la probabilidad es lo que sucede en el infinito. Yo tiré infinitas piedras sobre este sistema o tiré infinitas monedas. Entonces la probabilidad ya es otra cosa. La probabilidad es la cantidad de casos favorables sobre la cantidad total de casos. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, tengo un caso favorable que sea que me salga cara. Pero me puede salir cara o seca. O sea que tengo el total de casos es 2. La probabilidad es 1 sobre 2. La probabilidad de tirar una moneda y que salga cara es 0,5. O sea, 0,5. En este caso, que yo estoy tirando piedritas, la probabilidad es el área del círculo sobre el área del cuadrado, porque el área son todos los casos posibles que puedo tener. Entonces, si yo tiro la piedra y pega acá en X, bueno, esto sería un caso favorable. Pero en este caso yo quiero el área de este círculo sobre el área total del cuadrado. ¿Por qué? Porque las piedras que caen acá afuera no las estoy contando en la frecuencia. Ahora, la frecuencia se convierte en la probabilidad de infinito. Supónganse que yo tiro demasiadas piedras. Entonces voy a decir que la frecuencia que yo mido se convirtió en la probabilidad. Y la probabilidad, como dijimos, es el área del círculo, esta que está acá, sobre el área del cuadrado, este que está acá. Fíjense que el círculo es pi por r cuadrado y el cuadrado en este caso es 2r cuadrado, o sea, el lado cuadrado. Esto me da pi sobre 4. Si yo digo que la probabilidad se parece a la frecuencia, porque tiré demasiadas piedritas, millones de piedritas, pi puedo despejar de acá, porque esto va a ser la frecuencia, paso el 4 multiplicando, pi va a ser 4 veces la frecuencia que yo mida. Entonces yo podría hacer un programa que tire las piedritas. ¿Cómo genero las dos coordenadas x y de que una piedrita está dentro del círculo? Y genero dos números al azar. ¿Y cómo sé que está dentro del círculo? Bueno, porque el círculo es una fórmula matemática. Y en este caso defino mi círculo de radio 1. Con lo cual, y defino que, obviamente el cuadrado, si el radio es 1, el cuadrado tiene la radio 2. Entonces puedo, con números al azar, calcular esa situación muy fácil. Entonces voy a hacer una serie de programas en las cuales los voy a ir mejorando. Acuérdense que pi es 3,14159 y unos decimales más. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos calculando bien. Si paso al editor, vamos a ver uno de estos programas. Este es el programa que yo quería ver. Fíjense que en mi editor, bueno, voy a poner un montón de variables real por 8 porque quiero conservar decimales. Eso es porque ya les conté que estas secuencias se me arruinan si pierdo decimales muy rápido, entonces me conviene conservarlos, lo cual va a hacer que voy a gastar mucho tiempo de cálculo. Esto es un número que necesito para el generador de números al azar que voy a usar, que es parecido al que vimos al principio de la clase, no es exactamente igual. Necesita cierto número de comienzo, que es este de acá. Bueno, puntos totales 0, puntos en el círculo 0. Acá voy a poner un lugar porque voy a cerrar un círculo, o sea, mi programa va a quedar cerrado entre este goto y este continue, o sea, va a quedar trabado. Ahí lo voy a trabar entre estos dos valores. Llamo una vez al azar para calcular x,
llamo una vez al azar para calcular y como genera un punto, sumo un punto. Esto está en 0, bueno, hay que genera un punto, lo salvo. ¿Cómo pregunto si el punto está dentro del círculo? No, es muy fácil. Si x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, está dentro de la circunferencia, entonces también le sumo 1 a la circunferencia y termina el if. Y calculo un valor parcial de pi. Puntos de la circunferencia sobre los puntos totales por 4, que es la fórmula que vimos antes, y la escribo. ¿Cuál es mi valor parcial de pi y cuál es la cantidad de puntos? Y esto queda trabado. Fíjense que si este programa yo lo tengo que matar a mano, porque no tiene una salida normal. O sea, no está pensado que el programa este termine en algún momento. Si yo me voy, seguirá hasta que la computadora se apague por alguna razón. Y acá tengo mi subrutina de números al azar, que es una específica que genera un valor de x, pero el valor de y lo hay que conservarlo porque sirve para calcular el próximo x. Es una subrutina un poco diferente a la anterior, que me da una secuencia un poquito más larga. Si vamos a una terminal para verlo al programa, cómo corre. Bueno, ya lo tengo compilado, no vamos a compilarlo. Se llama pi versión A. Y le voy a enganchar un paginado. Esta secuencia more, yo en algún momento creo que ya lo usé. Lo que hace es tomar el resultado que imprime pi A y cada vez que escribe una página me la muestra en pantalla. Si yo quiero la página que sigue, tengo que apretar la página espaciadora. Entonces lo corro y al principio me da mal, me da 4, pero fíjense que empieza a converger. Tiré 33 piedras acá y ya se está acercando al número pi. Veamos la página que sigue, fíjense con 66 piedras, que cada vez se va pareciendo más al valor de pi, pero no se le parece ni siquiera en el primer número, tendría que haber sido 3,14. Entonces voy a dejar apretada la barra espaciadora para que las páginas se vayan moviendo. Fíjense cómo va convergiendo lentamente al valor de pi. Lo voy a parar y lo voy a alargar sin el more, que corra libremente. Fíjense cómo va rápidamente convergiendo 3,14. O sea, fíjense con el programa tan simple y haciendo algo que es de estadística con números al azar, va convergiendo lentamente el valor de pi. Fíjense que ya tengo 3 decimales de pi. Pero si lo paro el programa, 3 decimales de pi, fantástico, 3,14 en vez de 15,17, pero fíjense que tiré 3.800.000 piedritas. O sea, esto convergió el valor de pi porque la computadora trabajó muchísimo, pero en muy poco tiempo. Una de las cosas que uno aprende haciendo estos programas, que escribir en pantalla a la computadora le lleva muchos recursos. O sea, la computadora necesita muchos recursos para escribir el valor en pantalla. Entonces voy a hacer un programa, que es mi variante 2, que la tengo en el editor. Vamos a verla en el editor. Mi variante 2 tiene otra subrutina, que se llama escribir. ¿Y qué hace esta subrutina? Se va fijando el valor de la cantidad de puntos y solo escribe cuando cambia el millón. O sea, guardo el valor anterior, utilizo la sentencia save, ¿se acuerdan la sentencia antigua para guardar un valor en la subrutina? Y si este valor, que es el millón, la parte del millón, me cambia, con este if pregunto, ¿cambió? Y si cambió, sí, escribo el número pi y escribo la cantidad de millones de puntos calculados. Entonces esto me sirve, lo que pasa es que aprovecho una cosa, n1 lo calculo como la división en entero por un millón, o sea, solamente cuando el número es más grande que otro millón cambia, y si es diferente con el valor guardado, bueno, el valor guardado va a ser el nuevo valor guardado y escribo esto en pantalla. Si vuelvo a la terminal, este es el valor de pi b, que solo va a escribir cada 1.000.000 de puntos. Fíjense que ahora los millones se mueven muy rápido. Y fíjense que esto va convergiendo al cuarto valor del decimal de pi. Por supuesto va a tardar un rato en converger.
Y bueno, acá tenemos un problema. Yo le dije que esta rutina de números al azar iba a ser al azar entre 50.000 y 100.000 números. Y acá ya tengo 150 millones de números. Obviamente mi generador de números al azar, su secuencia se agotó y tendría que refrescarlo. ¿Cómo refrescarlo? Bueno, cambiando la semilla, empezando otra secuencia con una semilla diferente. Entonces me ocurrió hacer una tercera versión del programa, que es una modificación muy simple de esta, y es que cuando cambia el millón de puntos, aparte de imprimir, le digo que lea este archivo procuptime, y este archivo procuptime es el reloj de la computadora. ¿Cómo sé que es el reloj? Bueno, leí los manuales. O sea, no hice magia. Eso está anotado en los manuales. Y con dos tiempos que tiene la computadora, uno son los microsegundos y otro es el tiempo de reloj, tipo nuestro reloj de pulsera. Hago una cuenta para que dé un valor cualquiera y este valor XF cualquiera lo uso para reactualizar el valor de XF, que es este que puse al principio de todo, y que me genere otra secuencia de números al azar en el mismo generador. O sea, cada 1.000.000 de puntos genera una secuencia nueva. A veces las secuencias eran buenas, otras malas, pero tengo un refrescado de mis números al azar. Si vuelvo a la terminal y corro mi versión C del programa van a ver que converge mucho más rápido. Bueno, no lo está haciendo ahora, todas las demostraciones empiezan diferente, pero va a converger al cuarto decimal del número pi. El cuarto decimal es más complicado porque el sexto tiene un 9, entonces, el quinto, perdón, tiene un 9, entonces también hay que ponerle 5 y el 9. O sea, tiene que ser 14, 3,14, 15, 9. Pero fíjense que ya el 15 está más o menos fijo y ahora tiene que acertarle al 9, que me va a mover un poco los decimales. Pero este programa está convergiendo más rápido que el anterior. Ahora, imagínense que yo estoy corriendo esto no con el número pi, sino con algo que no conozco. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es que si yo conozco el protocolo, la manera matemática de lo que estoy viendo, también sé calcular los errores. En este caso que yo tiro piedras, yo ya cursé estadística, sé cómo funciona la estadística, hice trampa, y yo sé que la estadística de este caso se llama estadística de Poisson. Y la estadística de Poisson tiene una forma conocida. La estadística de Poisson hace que el error se pueda calcular. Y el error se puede calcular de una manera muy fácil en Poisson porque es 1 sobre la raíz cuadrada de la cantidad de puntos. Bueno, esto es una palabra estadística, no les voy a contar por qué es eso en esta cursada, pero en todo sistema matemático hay alguna manera que yo pueda estimar el error. Entonces, voy a hacer la versión número D de mi programa, que lo que hago ahora no solo es imprimir cuánto me dio el valor de pi hasta el momento, mi valor parcial, sino que voy a saber cuánto es el error. Entonces, si corro mi programa pi versión D, fíjense que acá también tengo alguna idea de qué decimal está el error. Con lo cual es fantástico, porque no solamente estoy haciendo una estimación de algo, sé la cantidad de puntos y cada tanto genero nuevos números al azar para que mi generador se refresque, sino que a su vez el sistema me está calculando, indicando en dónde anda el error. Por ejemplo, acá el error me está diciendo que anda en el quinto decimal, y bueno, que el problema del quinto decimal en este caso está bastante interesante, porque fíjense que tengo 4 decimales bien calculados. Bueno, el 9 va a ser más difícil de acertar. Y como la computadora que estoy usando es muy rápida, voy a hacer una última versión, donde esta última versión, si pasamos al editor y la vemos, lo que tiene es un generador de números al azar más sofisticado, que fíjense que tengo anotado incluso hasta el paper de donde salió, de una revista de estadística aplicada, donde se hacen un montón de cuentas mucho más complejas, pero se aseguran secuencias extremadamente largas. Entonces voy a correr la misma versión de antes, solo que esta es la versión E, donde tenemos incluso un generador de números al azar mucho mejor.
Y fíjense que se nota enseguida porque está convergiendo todavía más rápido al valor de pi. Como pueden ver, si yo puedo extraer el valor de pi de generar números al azar, bueno, puedo hacerlo puedo conseguir constantes o cuestiones muy complejas, siempre y cuando use los modelos correctos, sepa cómo analizar el problema, sé cómo analizar su error para obtener, pero eso significa que se pueden hacer cosas muy importantes con números al azar. Y los números al azar son una... Ah, no les mostré bien, vamos a correrlo, quedó la terminal tapando, vamos a dejar la terminal y lo volvemos a correr. El editor, no, justo me tapó. Fíjense que converge mucho más rápido con este generador. Entonces, bueno, los números al azar son muy útiles en ciencia porque no solamente me permiten a mí reconstruir algo que yo estoy viendo en el universo o en la atmósfera o en terrestre o en donde sea, y tratar de imitar lo que veo con modelos donde yo pongo la física y la matemática que estoy usando para analizarlos en la computadora y sé lo que veo en la computadora y lo que veo en la realidad son lo mismo. Si lo que veo en la computadora no es lo mismo que estoy viendo en la realidad, bueno, tengo un problema en mis ecuaciones. O sea, mis ecuaciones no representan la realidad. Si es un fenómeno físico, algo de la física no estoy entendiendo. Entonces tengo que sentarme a investigar qué cosa tengo que agregar de física que se volvió dominante en el problema. O si diverge para ciertas situaciones en particular, ¿por qué lo que yo veo en el universo no le pasa eso? Entonces, bueno, son muy útiles para comparar. O sea, ustedes van a encontrar que hay modelos de la atmósfera terrestre, modelos de Big Bang, modelos de cierta parte de la física de algún fenómeno específico, porque por eso son muy útiles. Y pueden ver cómo las subrutinas me sirvieron para generar eso. Y el hecho de que yo haya usado primero una subrutina simple y después la haya cambiado por un complejo sin tener que cambiar mi programa mucho, es muy, muy útil. En este caso ni siquiera, si hubieran prestado atención, yo cambié mi subrutina por algo que estaba definido no como subrutina, sino como función. O sea, también las funciones se utilizan y se intercambian con las subrutinas de una manera extremadamente rápida. En este caso es una función la que estoy usando. Bueno, eso es lo que quería contar hoy. Y en la clase que viene vamos a ver, por ejemplo, esto ya cuando lo corrí muchas veces a este problema en particular, cómo fue mejorando el resultado. Fíjense que llegué a acertarle hasta el séptimo decimal, pero esto es porque yo dejé la computadora corriendo durante unas horas. Por supuesto, el costo computacional de haber corrido esto es importante. O sea, corrí un programa que tardó horas, pero digamos era una computadora que podía hacerlo. Entonces, bueno, en la clase que viene vamos a ver otro de los temas que tiene que ver con subrutinas y el uso de estas subrutinas muy específicas en temas que no son exactamente los convencionales. Ah, y voy a traerles también un libro para que veamos de subrutinas ya hechas, que está todo lo que uno puede necesitar, incluyendo números al azar.